Hola, soy Sergio Barrejón. Os doy la bienvenida a Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. La premisa es un jurado popular, 9 miembros de un jurado que tiene que deliberar sobre un caso de corrupción en que implica a un empresario, casi un oligarca como muy poderoso, y llegados a un punto de la deliberación reciben un intento de soborno, ¿no? Y a partir de ahí esa deliberación salta por los aires y entonces planteamos un dilema moral y ético. Escuchábamos a Fer Pérez, co-guionista y codirector, junto a Jorge Lara, del largometraje Los Justos, recientemente estrenado en salas de toda España. Jorge Lara y Fer Pérez se conocieron escribiendo la serie Aída. De hecho, Fer Pérez os sonará por ser el guionista de uno de los exitazos de taquilla de este año en España, Aída y Vuelta. Pol Sánchez se reúne con Fer Pérez y Jorge Lara en las oficinas de Dama en Madrid. Pero antes de escuchar esta entrevista vamos a conocer a otra de las ponentes del próximo encuentro de guionistas de Logroño. Ya sabéis, la cita es ya, del 28 al 30 de mayo. Ella es Majo Siscar. Para quien no te conozca, ¿quién es Majo Siscar? Yo soy periodista y guionista de programas Lodeévole y Salvados, pero la verdad es que tengo un poquito de síndrome de la impostora en este encuentro porque me siento más periodista que guionista. ¿Cómo se titula la ponencia que vas a dar en el encuentro? Un ornitorrinco en el prime time. ¿Y nos puedes adelantar un poquito el contenido sin hacer demasiado spoiler? Claro que sí. Me pidieron que hablara de Lodeévole específicamente. Y justo el programa Lo de Évole siento que es un ornitorrinco en la parrilla de la televisión, porque es un programa que cuesta mucho de definir. O sea, cuando empecé a pensar cómo definir el programa, pensé, caray, es que es un programa de entrevistas y también es un documental. No tenemos plató, pero nuestra estructura básica es una charla. Es un programa de actualidad, pero es atemporal. Generamos titulares en periódicos, pero también en el papel cuché, en la prensa rosa. Hemos estado nominados a premios informativos y también de entretenimiento, ¿no? O sea, como guionistas, por ejemplo, hace un par de años o 3 estuvimos finalistas de los premios Iris junto a la especial de Navidad de José Mota. A mí se me volaba la cabeza, ¿no? El mismo presentador de Lodeévole es un periodista serio, pero que se hizo famoso haciendo reír. Hacemos un poco un traje a medida desde el guión y de realización a cada persona que entrevistamos, pero al final siempre buscamos que en cada programa tenga un patrón universal, una idea universal detrás, ¿no? Entonces, es un poco como que ponemos una mirada cinematográfica a la información, ¿no? En ese sentido, hablaba de este ornitorrinco, ¿no? Que es aquel animal que tiene un poco de varias especies. De un poco todo esto es lo que voy a hablar en la charla, ¿no? Como estas particularidades y explicar cómo se hace el programa. Suena muy interesante y yo te confieso que además soy bastante fan de Lodeévole, o sea que yo personalmente tengo muchas ganas de escucharte en Logroño. Muchas gracias por atender a la llamada de Exigencias del Guión. Gracias a ti, Sergio. Nos vemos en Logroño. Y ahora sí, vamos a escuchar la entrevista de Pol Sánchez a Fer Pérez y Jorge Lara, guionistas y directores de Los Justos. Los Justos es una película en la que los diálogos tienen una importancia enorme. Sin embargo, Jorge, me comentabas antes de empezar que habéis estado muy abiertos a descubrir imágenes y encontrar la película con la colaboración de todo el equipo. Esa reflexión creo que es importante para cualquier guionista que se vaya a enfrentar a la dirección, porque creo que Jorge Lara. Muchos de nosotros tenemos una tendencia a agarrarnos mucho al guión como si fuera la piedra roseta, esto es inquebrantable. Yo el primero, o sea, que era una cosa como que siempre, y como cuando lo estás como guionista solo y no como director,
yo me he reconciliado, aquí lo hablábamos mucho con directores y directores que han dirigido películas que yo he escrito, no porque lo hubieran hecho mal, sino porque yo no acababa de comprender exactamente por qué el proceso llegaba y, pero si había escrito esto y había no sé qué, y de pronto, entonces claro, terminé la peli y dije, joder, pues ahora lo entiendo, claro, es que esto, la frase de esto está muy vivo, es que está muy vivo, entonces claro, es que pasan cosas y eres muy poco inteligente si no las aprovechas, si no las aprovechas, lo que te dicen los departamentos, el reparto, lo que te sugiere las localizaciones en el momento de todo el proceso de pre. Entonces, claro, hay algo ahí que tú tienes que dejar. El guión, ya está, si te lo has escrito, lo sabes. Ahora tienes que encontrar la peli. Uh-huh. Y la peli la encuentras porque hay un proceso de búsqueda ya visual. Y en ese proceso visual yo creo que se unen esas dos partes y es cuando realmente todos tenemos esta sensación de que siempre una peli tiene que ser mejor que el guión. Entran tantos departamentos que como que te digan, ay, es que es tan bueno como es como el guión mal. Entonces los 20 departamentos que han entrado no han aportado. La peli tiene que ser indudablemente mucho mejor. Si el director está con los ojos abiertos, las orejas abiertas, será. Entonces en esa búsqueda nosotros creo que nos hemos encontrado cómodos. Sí. Es un poco una de esas máximas del guión que dicen en inglés el show don't tell, el enseña, no nos lo cuentes, no lo verbalices. A mí me gustan detalles que, aunque estabais hablando que encontrasteis muchos allí en rodaje, hay también otros muchos que los tenéis en guión. Por ejemplo, el tema de las mangas mojadas, que sin verbalizar nada, tanto los personajes como el espectador entienden lo que está pasando. O ahora no me acuerdo qué personaje es que se esconde las cápsulas. Que realmente no se verbaliza tampoco nunca nada, pero son detallitos con los que estáis construyendo y que están muy guay como lo trabajáis. Sí, es verdad que todo eso estaba, pero yo creo que también... Fer Pérez. Bueno, yo creo que eso viene también de como guionistas. Yo creo que todos estamos todo el tiempo, como decíamos antes, con el radar puesto, que vamos en el metro o vamos por la calle y estás todo el tiempo intentando cazar algo al vuelo, ¿no? Entonces, la película bebía mucho de eso en el proceso en el que nosotros estábamos, que nos encontrábamos siempre o en casa de Jorge o en mi casa, siempre veníamos con una idea de he venido en el metro y he escuchado esta frase, ayer fui a comprar, no, allí estaba Jorge, la cola del médico y no sé, y siempre la película bebía todo el tiempo de eso y lo incorporábamos, ¿no? O sea, a mí todo ese relatorio silencioso en el que tú vas contando la personalidad de los personajes o lo que están transitando, a mí me encanta. Sobre todo también lo necesitábamos porque la película es muy verborreica, porque al final es un jurado que tiene que deliberar y está hablando y se están exponiendo sus vidas, pero aún así a mí me gusta también mucho el relato contado, que los personajes... O sea, yo no estoy siempre de acuerdo con enséñamelo, no me lo cuentes. A mí el relato contado, lo oral, me gusta mucho. Porque forma parte del día a día de la comunicación. Tú te encuentras con alguien y digo, mira lo que me pasó el otro día, y puedes estar 5 minutos hablando o 5 minutos definiendo a una persona, ¿no? Entonces... que eso sea así, que eso sea real y que eso sea verosímil tal y como es en la vida, a mí me encanta. Porque lo oral tiene algo ya muy potente, claro. muy potente. Sí, le da una humanidad a la película, ¿no? Como de una humanidad, como una de... eso podía ser es una sala de deliberación, podía ser una corrala, ¿no? O sea, es decir, que estaban allí y están, pues eso, pues primero echándose todas las manos a la cabeza indignados y luego contando sus miserias. Entonces, indudablemente teníamos que ir a esa parte verborreica. De todas formas, creo que había algo en que necesitábamos tener indudablemente esa parte que nos gusta y, como tú dices, luego aportar elementos visuales que definieran a los personajes, pues las cápsulas, hay elementos ahí. Entonces, esa combinación, que es un poco lo que hemos intentado hacer todo el rato, es que con la planificación es un poco todo el rato lo mismo, porque nos preguntan muchas veces, oye, pero es que en una sola localización, para que esto sea dinámico, y era un poco, vamos a fragmentar y vamos a darle ritmo, no lo hagamos que no se acelere, que tenga pausas, que de pronto se acelera, que de pronto se pausa, que necesitas la respiración de los personajes, las miradas, que nosotros hablamos mucho de las miradas de los personajes, porque al final, indudablemente, en una conversación a veces no está lo más interesante en lo que se dice, sino en el que está observando lo que dice y te está contando mucho más, te está contando con su gestualidad lo que está opinando en realidad, por mucho que asienta, luego a lo mejor está pensando por dentro, la chapa que me está dando este. Sí. Entonces era esa búsqueda de la variedad. Encontrar el equilibrio, sí, ¿no? Eso. Profundicemos un poquito en esto. ¿Cómo lo trabajáis? Primero desde guión
y luego ya en la planificación. Pues desde guión armamos un poco, nosotros sabíamos el proceso que iban a llevar hasta el final, casi hasta el final. Entonces, básicamente lo que hicimos era intentar que en todo momento transitaran por ciertas emociones con ciertos giros. O sea, por ejemplo, la historia te empieza en un momento con la indignación. En otro momento salta lo que llaman el primer punto de giro, que es reciben la oferta de soborno. En ese momento entra el debate, cambia totalmente. El punto de vista es como donde hablábamos de este señor es culpable, qué vergüenza, cómo está el mundo, qué mal está todo. ¡Pum! Cambiamos. Pues fíjate, este señor nos ha ofrecido esto, y ya empiezan las dudas. Y entonces ahí, cuando ya empiezan las dudas, cada personaje es un puntito de giro, es un pequeño pasito, es un pequeño girito en cada uno que te cuenta quiénes son y un poco más de sus miserias. Y luego, como grupo, también hay otra, como podríamos decir, una especie como de subtrama que avanza en el grupo, en el vamos todos a una, ahora estamos separados. Hay un momento que nos parece maravilloso, que nos gustaba mucho, que era este momento de nosotros le llamábamos comiendo en la sabana, ¿no? Esta cosa de ellos están, hay un momento que llega la comida, ¿no? Y entonces están todos, unos comiendo, cada uno están en un punto. Dentro de la sala. Dentro de la sala. Y entonces están cada uno, y entonces, pues unos están atacados, otros están cansados, otros están observando, otros el león observando cuál es la siguiente gacela que se come. Entonces, todo eso es un avance grupal. Ellos entran como un equipo, como una sola, son un grupo de 9 personas, pero son una misma ideología, están indignados. Cambia, y entonces empiezan a ser 9 personajes, hasta que llegamos a un final en el que vuelve a ser uno solo, pero de otra forma. Claro. Con otro punto. Sí, y respecto también a esto del ritmo, nosotros sí teníamos una premisa muy clara a la hora de escribir, y luego traducido a la dirección, que era que no queríamos acercarnos. Muchas veces veíamos que las comedias corales tienen un punto en el que se vuelven completamente frenéticas. Absolutamente siempre. Estas comedias corales de pocos espacios, de gente interpelándose, hay un momento en el que todo se vuelve como frenético y loco, y nosotros no queríamos transitar por ahí, primero porque era muy complicado, porque era un jurado que está dentro de una sala de deliberación, pero por otro porque como la película al final apela por esta situación de escuchar al otro, mirar al otro cara a cara, saber cuáles son sus circunstancias, sus argumentos, qué le ha llevado hasta ahí, ¿no? Y de alguna forma deliberar sobre la vida también. Queríamos que todo, por momentos, lanzara, que los personajes se lanzaran lo que se tuvieran que lanzar, pero de repente pararlo y pausar, y te sale fuera de la sala y ver que fuera el mundo continúa y ellos dentro están con su movida, pero dentro, fuera, todo sigue, ¿no? También para que el espectador tuviera como pequeñas lagunas para reflexionar también un poco y como para ir asimilando, porque si nos preocupaba mucho como entrar como en un bucle o una espiral en el que todo se precipita y como que no sabes muy bien al final qué está pasando y todo está como arriba, ¿no? Entonces para nosotros todo el tiempo era como subir y de repente bajamos y desaceleras, te vas abajo, sales y vuelves a entrar, y esa cosa como de reseteo que también es un elemento algo común en algunos directores nórdicos, ¿sabes? Que a nosotros nos gustaba mucho, nos inspiró mucho, y decidimos hacerlo así. Claro, porque habéis mencionado esto de que subís y de repente bajáis un poquito el ritmo y estamos dentro mientras está subiendo, y muchas veces o casi siempre lo que hacéis es salir fuera. Algunas veces mostráis lo de la grieta que mencionabais antes. Sí. Todo eso, claro, lo ibais marcando desde guión. ¿Costó mucho encontrar eso, muchas versiones de guión? No, porque es que eso costó, es que muchas cosas se encontraron en... Claro, las encontraste luego en rodaje. Las encontramos en la pre. Cuando fuimos a localizar y estuvimos viendo, empezamos a ver, o sea, sabíamos que no queríamos sabíamos que teníamos una película verborreica, pero que era como un discurso, y en un discurso, vamos, no lo hemos, ya esto es sabido, cada X minutos el cerebro desconecta, y lo que nosotros necesitamos es que el espectador no llegara a un punto en el que todo le pasa tan por encima que nada le interesa. Necesitamos que el espectador estuviera tan conectado como ellos están allí. Entonces como íbamos buscando eso, cuando estuvimos localizando, estábamos todo el rato diciendo ¿dónde podemos salir? ¿Qué podemos encontrar?
¿Qué tenemos? Esta grieta. Ostras, el policía, mira, nos viene muy bien salir, ver el scroll, todo esto. Sabes que sabíamos que íbamos a tener autobús. Oye, vamos a aprovechar el autobús porque al final son ellos reflexionando internamente el autobús. Entonces también tienes esa pausa. Era continuamente aprovechar esto, siempre. Has mencionado, Fer, la has definido la película como una comedia coral. Pero no es una comedia, diría yo, al uso. El tono es complicado. ¿Cómo? Sí. Complicado me refiero de definir. Definir, sí. No porque no nos guste la comedia pura, porque nosotros somos hijos de la comedia, hemos comido la comedia, seguiremos haciendo comedia y vivimos la comedia y la disfrutamos muchísimo, nos gusta. Pero sí es verdad que nos apetecía como indagar por otro sitio, mezclar los géneros, que eso también, sobre todo nos gusta también mucho como espectadores, ver películas o series que no apuestan solamente como por un género estricto y que lo mezclan todo y lo mezclan bien. En nuestro caso, pues esto nos llevaba a tener parte de comedia para desengrasar el tema, porque el tema es peliagudo y si lo hacemos en drama, de repente hubiera sido una cosa como muy contundente y muy densa que creo que hubiera despegado bastante el espectador. Luego nos pedía algo de thriller doméstico, pequeño thriller doméstico con todo ese intento de soborno y cómo se desarrolla la trama. Y luego está esta cosa de un poco de casi de temática social, ¿no? De un tema importante que nos atraviesa a todos y que está instaurado en la sociedad, ¿no? Entonces nosotros teníamos claro que queríamos hacer ese mixto lobo, como decimos, de que no poder ponerle ni un collar a ese perro. Y también por todo el tiempo por buscar una coherencia con la vida, porque es que lo decimos siempre en muchas entrevistas, pero es que la vida es así. Es que no apuestas a un género continuo en el mismo día. Es que arrancas en un drama y puedes acabar una noche maravillosa y al revés. Entonces, esa mezcla real de vida nos encanta. Porque también siempre comentábamos, Fer y yo, durante muchos años, una cosa que es muy anecdótica en España, que la comedia era, tú tienes un texto que ya es comedia y te pones una interpretación subida y eso ya no es comedia, eso es parodia. Claro. Entonces, claro, creíamos que había algo que se podía hacer teniéndolos en contención y eso estaba esa era la búsqueda nuestra desde el principio. Y te puedo decir más, nosotros quitamos más gags. O sea, en las últimas versiones de guión nos dimos cuenta que 8 años antes teníamos mucha más comedia y entonces quitamos gags. Y en la búsqueda de financiación se nos pedía meter más gags. Y vais un poco a la contra, ¿no? Esa es la historia, o sea, te quiero decir, la historia es que, o sea, cuando nosotros estábamos rodando ahora, sí veíamos, a la hora de bajar todo, decíamos, es que este parlamento, esta línea ya tiene comedia. Entonces, si esto se interpreta con comedia, más luego en general muchas comedias se hace como comedia en la línea de diálogo, comedia en la interpretación, más la comedia que le añade la música, más la comedia que busca la foto colorida, saturada. Entonces, como comedia, más comedia, te has pasado. Entonces, nosotros queríamos, no, la comedia en la línea de guión, el actor no sabe ni prácticamente que está haciendo comedia, para ellos están haciendo como un drama, están siendo indirectamente cómicos, ni la foto va a ser de comedia establecida, ni la música va a ser de comedia establecida, no vamos a pasar por ahí. Y esto que dice Jorge es interesante y tampoco lo hemos contado en ningún sitio. Esta película se podía haber hecho hace muchísimo tiempo cuando la sacamos, de manera mucho más mainstream, porque tuvimos la oportunidad de hacerla de manera mainstream, a lo grande. Y muy a lo grande. Y muy a lo grande, pero dijimos que no porque se nos pedía pasar por un arco de comedia más costumbrista, que me parece maravillosa, que todos la hemos hecho y la tenemos que seguir haciendo, pero que para esta concreta historia de lo justo no queríamos. Entonces renunciamos a todo eso, queremos buscar otra cosa y hacer otra apuesta, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Estamos muy contentos de haber tomado esa decisión. Es una decisión de la que no nos arrepentimos. No. Nuestra mayor frase era: si hacemos un truño, que sea nuestro truño, pero nuestro, el nuestro. Vuestro. Claro, nuestro, porque aprenderemos más que si hacemos lo que nos dicen. El manual de fulanito, el manual de menganita, que son manuales que funcionarán seguro y que están bien, que no estamos en contra de nadie, sino simplemente que necesitamos construir el nuestro. Y esto es lo que hemos hecho. Y nosotros llegamos a más conclusiones con todo esto que hemos hecho que si no hubiera sido la nuestra. ¿Qué conclusión? No sé. Porque ahí hemos probado. Habéis mencionado 2018, ¿verdad? Sí. Habéis dicho, o sea, unos 8 años lleváis con la película escrita. Sí. Al menos los primeros borradores. Sí. Mucho tiempo.
Bueno, en general, si le preguntas a los tiempos del cine, es que son más o menos... De 4 y 5 hay muchos casos. De 4 y 5 hay muchos casos. Luego es verdad que este ha sido un poco más excepcional, porque ya te digo, en el proceso hubo un momento en el que la película iba a salir a lo mainstream, nosotros lo paramos porque no quisimos hacer ese tipo de película, no estábamos de acuerdo, se paró, luego se tuvo que volver a financiar, otros proyectos de cada uno, porque claro, nuestra vida seguía, no puedes estar esperando, ¿no? Entonces nuestra vida seguía, teníamos compromisos, te metes en otras cosas, no podemos hacerlo. Luego estaba el hándicap también de poder reunir a los actores todos en el mismo calendario, que tampoco ha sido fácil, y que también hemos ido postergando el rodaje de la película en algunos meses para poder tenerlos a todos, ¿no? Pero también si decimos siempre que lo que sucede conviene, y que esta peli ha llegado en el momento perfecto para nosotros para dirigirla y para reescribirla, porque ya te digo, esta peli en el 2018 creo que nos hubiera salido otra película distinta, y no sé yo si hubiera estado tan cómodo con ella, no sé, porque como nos ha hecho en aquella época, no sé cuál sería, pero yo me siento más cómodo con mi profesionalidad de ahora, con mi experiencia, ¿no? Y haber podido revisitar la película que escribimos y decir, ¿dónde vas? O sea, yo cuando nos leímos el guión de 2018, flipé. Sí, flipé, y no para bien, te digo, ¿eh? No para bien en el sentido de cómo hemos cambiado. Sí. Habéis cambiado como guionistas. Como guionistas. Bueno, como personas. Yo creo que lo que hemos vivido y nuestras experiencias, y de pronto lees y dices... Y de manera de escribir, hay cosas que no te reconocías y decís, o sea, pero esto lo he escrito yo. Y entonces ese shock de leerte casi 7 años después es fuerte. Hay momentos que a lo mejor te puedes venir un poco abajo, de decir, ostras, pero al mismo tiempo es retador decir, no, venga, y ahora tenemos este guión, tenemos esta base y lo vamos a reconvertir en otra cosa actualizada a nosotros, a la época y a lo que queremos contar, ¿no? Entonces yo estoy muy contento como que la película no saliera en su momento, saliera ahora, porque creo que ha ganado... a nivel de guión, la película ha ganado en vuelo, en despegue, porque antes quizás la película estaba como más pegada a la trama, estaba un poco más pegada a la acción, a lo que estaba pasando, y de repente con el tiempo conseguimos que se despegara de la trama, que estuviera pasando la trama, pero que están pasando más cosas, ¿no? Y que sea una comedia más de personaje y más de tema y más social, ¿no? Entonces yo creo que nos vino muy bien. Sí, yo creo que estábamos más industrializados en aquel momento, y creo que la peli hemos conseguido darle... Esta cosa, siempre me cuesta decir esto, pero un punto de autoría, ¿sabes? Siempre, porque siempre piensa que cuando dices algo de autoría, dices, entonces creo que sí que hay algo de autoría, de mirada personal nuestra, porque al final hemos hecho lo que hemos querido. Pero es verdad que yo envidio mucho a los que parten del territorio solo autoral, porque son más libres. Totalmente. Porque cuando tú naces de la industria y vives mucho en la industria, sin darte cuenta... repites unos patrones. Estás viciado. Y entonces cuesta mucho, ¿eh? Yo me acuerdo, mira, como anécdota, la primera película que escribí, que el director me dijo, no, pero esta línea de guión, esta línea de diálogo no hace falta, que ya la tenemos aquí en la acción. Y a mí aquello me maravilló, que se lee las acciones. Va a rodar las acciones, entonces no necesita esto porque lo está diciendo aquí. Y te prometo que me pareció maravilloso, pero esto ya como guionista. Entonces de pronto es como que dices, claro, hay algo de madurez que yo creo que los buenos guionistas hacen con pozo, con tiempo, con vivencias, con dolor, con sufrimiento, viajando en el autobús. Es así, es que es eso, es lo que te da oyendo a gente que es muy diferente. Claro, es que creo que es eso. Creo que es eso. Hay 12 versiones de guión. En la última, que es la que nos habéis dejado leer, hay frases o incluso escenas enteras que están escritas en diferentes colores. Supongo que eso es los últimos cambios que se estaban añadiendo, ¿no? Entiendo. Sí, es que eso lo repasé. Vale. Hay colores, sí, porque se estaban añadiendo cambios, íbamos haciendo ajustes, porque en los ensayos metimos cosas, no ensayamos mucho, hablamos mucho con los actores, de los personajes, del tono sobre todo, pero sí que es verdad que algunas secuencias sí que las queríamos ensayar, trabajar un poco con ellos, y claro, es que de verdad, volvemos a lo mismo. Si eres guionista y vas a dirigir, guay que tengas el guión, que sea tu columna vertebral, pero si tienes un elenco
déjate llevar por ellos, escúchales y ten la capacidad de que lo mismo que tú escribes, cuando lo oyes dices, ostras, eso va muy bien. Y entonces hicimos eso, y es verdad que en los ensayos había cosas que salían y era como, qué bueno, esto va para adentro, y entonces a apuntar, y entonces iban entrando ahí. Claro, entiendo aportaciones de los actores, ¿no? Sí. Digamos, en improvisaciones o líneas que les salen. Claro, planteas la situación, venga, vamos a hacer esta, no sé qué, venga, pum, y entonces les dejas un poco, les das un margen de que se suelten, y entonces ahí vas viendo cosas que incluso ellos te proponen, oye, pues mira mi personaje, yo he visto que era así, no sé qué te parece, porque es que eso es la maravilla de saltar del guión. Sí. Si quieres, o sea, creo que el mejor, o sea, yo el día que entré a una sala de montaje dije, ya soy mejor guionista. Si puedes bajar a plató, si puedes ir a la sala de montaje, yo sobre todo para la gente más joven, todo lo que puedan hacer que no sea escribir guiones les va a hacer mejor guionistas. Claro, indudablemente sentarte al lado de un montón de actores que cada uno tienen una forma de trabajar y trabajan desde un lugar diferente. Eso es maravilla, si teníamos que haberles pagado nosotros a ellos, de verdad. Bueno, tampoco tanto, ¿eh? También, bueno, si ellos te cuentan su versión, ellos te dirán que nosotros lo teníamos como muy claro y que no le dejábamos meter baza, o sea, que cada uno cuenta la historia. Pero lo poco que metieron muy bien. Es que es como, tú lo contas otro día, oye, hay que escucharles. Sí. Luego es verdad que incluso en las improvisaciones que hacían alguna vez en rodaje, acuérdate que de pronto llegabas a montaje y decías, ay, pues mira, esto nos viene bien, pues esto no nos viene bien, se nos va de tono, se ha quedado, pero se los dejas hacer, porque para eso los tienes allí, si de pronto está bien. Yo creo que lo más complicado en este tono de semicomedia, ¿no? O de comedia, por ejemplo, que yo también he vivido recientemente este año con Ida y Vuelta, el nivel de cómo se alteran las líneas de guión, cómo se cambian, creo que todo eso tiene que estar muy previo, los ensayos o la puesta en escena, porque una vez que estás rodando, aparte de que no hay tiempo, porque los rodajes no hay tiempo y siempre desde la primera toma ya vas tarde para rodar, pero claro, la comedia es muy matemática, está muy medida, o sea, la frase, la fonética, cómo suena. Entonces es verdad que el actor tiene que ser como muy certero, ser muy fino, tener mucha experiencia y mucha capacidad cómica para saber que lo que mete no desmorona el castillo que estás construyendo, ¿no? Hay muchos actores que de repente también llegan, y actrices que llegan a hacer comedia y de repente quieren improvisar, quieren aportar, y en el momento parece que está muy bien, pero luego lo ves allí o en el montaje y hace aquello, y empieza a caer como un dominó porque está muy medido. Y entonces no es tan fácil. O sea, no es tan fácil como de repente sustituir una pieza. Y en esta película todavía mucho menos, porque como las interacciones eran muy directas y lo que uno decía lo recogía el otro y tal, en el momento que algo fallaba, se empezaba a desmoronar todo, ¿no? Entonces, por esa parte, como siempre, como muy abierto a buscar y con el actor y a revisar las líneas, pero yo siempre en el previo, una vez que ya está rodando, se hace más complicado. Sí, yo creo que es abierto para decir que sí, pero también para decir que no. Claro, hay que tener claro, ¿sabes? Entonces, yo creo que es ser intransigente y no escuchar es muy malo. Y decir que sí a todo, pues claro, también es un o sea, al final tú tienes tu idea. Por eso ellos te dirán, y es verdad que nosotros teníamos muy claro, es que el tono lo teníamos clarísimo, era, no, pues baja más aquí. Para crear estos 9 personajes, tengo mucha curiosidad por saber si primero creasteis los personajes que iban a estar en esa sala, o si teníais la idea de contar esta película y poco a poco fueron apareciendo los personajes mientras construíais, no sé, un primer tratamiento, una sinopsis. ¿Cómo fue un poco el proceso creativo? Buscamos los personajes. Buscamos los personajes. Claro, al no ser una historia abierta de personajes, es decir, un jurado popular son 9 personajes, como si fuera un equipo de fútbol. Entonces ya sabemos que tenemos que tener 9 y que están los 9 todo el tiempo. Entonces ya sabíamos que los protagonistas eran eso y no estábamos abiertos de repente a decir, bueno, vamos a ir haciendo el argumento y el tratamiento y a ver qué personajes nos van apareciendo y por dónde se van encontrando. No, es que tenemos un equipo de fútbol que son 9 y entonces casi desde el principio lo primero que hicimos fue como definir cómo queríamos hacer esos personajes, partiendo de elementos que el espectador pudiera de alguna forma enlazar
y vincularse con ellos y luego ir desconstruyéndolo y ir llenándolos de contradicciones para agitarlos, ¿no? Porque también había una cosa que queríamos hacer y que creo que en algún momento hemos conseguido en la película, que era que en el primer vistazo, cuando ellos entran en la sala, el espectador se haga, en una milésima de segundo, se haga una idea prototípica y un poco clichada de qué tipo de personaje es. Y luego eso, jugarlo y ir deconstruyéndolo y ir llenándolo de contradicciones para que el propio espectador diga, hostia, he tenido un prejuicio sobre este personaje, ¿no? Que incluso el personaje de Anne Gaberay lo dice en la película, dice que al entrar me pareciste tonta, pero qué malos son los prejuicios. Entonces, claro, la película también habla de eso, ¿no? De los prejuicios hacia el otro, de cómo tú te crees que el otro es una cosa y luego te sorprende, de cómo tú te proyectas en lo social, pero luego en lo personal también eres otra cosa, ¿no? Entonces eso o el personaje de Pilar Castro, que cuando hemos hecho en coloquios hemos preguntado, ¿alguno pensaba que el personaje de Pilar Castro fuera madre de familia? Y todos dicen que no. Y decían que no, que parecía que era una mujer ejecutiva, pero es madre de familia numerosa. Entonces, de 4, ¿verdad? De 4. Sí. Entonces, esa coctelera de enseñarte una cosa, enseñarte la patita y luego ir para atrás y cambiártela, nos interesaba mucho. Y todo eso, perdona, ¿lo construíais antes de avanzar con toda la trama o digamos un poco en paralelo? Quiero decir, ¿creasteis biografías de personajes? Sí. Antes de, digamos, escribir el guión como tal. Se hizo un diseño de personajes, se hizo un diseño de personajes y entonces sabíamos cada uno en qué línea o qué zona englobaba de la sociedad. Era como... Carmen siempre me acuerdo que era la clase media, ¿no? La clase media paleada. ¿No? Vito como que era un poco ¿no? Como esta cosa del cuñado jefe nocivo, ¿no? Un poco buscando, o teníamos ahí Mark, ¿no? Que era un poco el antisistema, pero luego era el antisistema que realmente es lo mismo, era el antisistema que lo que quiere es ser el sistema. Vamos, de hecho, si no me equivoco, la oferta que le ofrecen es el coche más caro que ahora mismo hay, que es, ¿sabes? Un Bugatti Chiron, que es una cosa que vale una barbaridad de dinero. Él sueña con eso y con un ático. O sea, dime tú qué antisistema es. Sí. Entonces sí, eso lo trabajamos y lo definimos porque es que además necesitábamos saber quiénes eran cada uno para saber cómo iban a caer, para saber quién caía antes, quién caía después, cómo hacíamos que cayera uno u otro, y eso estaba muy definido. ¿Estas biografías las compartisteis con el casting? No. ¿Eran para vosotros? No, sí. En algún momento lo pensamos cuando empezamos a ensayar con ellos. Es que depende del actor o la actriz con la que tengas enfrente, porque creo que sí hay que tener cuidado, porque hay así como hay intérpretes que se despegan más del papel, hay gente que se pega mucho de repente al papel. Y lo que está escrito se agarra a lo que está escrito y le cuesta mucho salir de ahí. Entonces, en aquel momento nos daba miedo como de repente que se agarraran exactamente a lo que había ahí y eso se quedara en eso y no poder hacer otra cosa, ¿no? Entonces preferíamos hacerlo oral y transmitirlo oral y ver cómo iba saliendo, que estuviera una ficha que al final es una ficha que es para nosotros, para trabajar de inicio, ¿sabes? Que ni siquiera lo que estaba ahí representaba en ese momento ya el personaje final, ¿no? Entonces, claro. Sí, era que entendieran más bien. Mira, este es tu personaje, por aquí transita, estas son sus emociones, y ahí es donde les vuelve y ellos te empiezan a preguntar. Nosotros nos animamos a dirigir por salirnos del papel. Queremos estar todo el tiempo interactuando con todo el mundo y el oral, y vamos a despegarnos del papel y bueno, yo rompía él rompía en el rodaje, yo terminaba, rompía las hojas. Sí, había algo como liberador de decir, y Jorge yo las tengo todas guardadas, se las ordenaba y tal, y yo necesitaba romperlo, decir, ya, fuera, esta secuencia fuera, pasó y no la quiero volver a ver. Fíjate, nosotros hacíamos muchos documentos para nosotros, un poco, pero yo creo que es por el proceso de guionista, que al final empiezas a pensar y a escribir y entonces vas volcando, pero eran solo para nosotros. Claro. A lo mejor para algún departamento pues de vestuario, de arte, cosas así, pero luego muchas cosas eran para nosotros, porque además era como, las tienes ahí, las rebotas. Sí, como que te da seguridad mirarlas. Sí, las tienes ahí, a veces es como que dices, bueno, un pequeño paracaídas. Ahora, según comentabais esto de arrancar las hojas, que Fer, que tú las arrancabas, Jorge, tú decías, no, yo las guardo todas. ¿Sois muy diferentes a la hora de trabajar? ¿Cómo os repartís el trabajo? Porque os conocéis desde hace 20 años. Sí.
No somos muy diferentes. No. De hecho, a veces somos tan iguales que damos un poco de entre miedo y asquete. Sí. Porque tenemos nuestra cara, pues es lo que no somos la misma persona, indudablemente, y tenemos nuestras diferencias a la hora de ciertos aspectos, pero que creo que esas diferencias son buenas porque no están alejadas, están cercanas y enriquecen al proyecto. Fíjate, a nosotros nos recomendaban que nos dividiéramos las tareas en el rodaje para, claro, que aquello no fuera un caos, y bien recomendado porque realmente es lo que tienes que hacer. Pero es que luego nos pusimos y ahí no había, ahí de pronto uno estaba en el combo, otro estaba dando notas, otros volvía, y todo estaba hecho con una tan natural, ¿no? Sí. Que no teníamos nunca una sensación de ahora tú haces esto. Volvemos un poco a lo mismo, lo de hablar con los actores, como que fluye y no hicimos, o sea, hablamos de hacer una división, pero luego no la ejecutamos así. Sí, es que también el rodaje es una oída hacia adelante tan fuerte que lo último, lo que estaban pensando era, oye, que yo estoy hablando con este actor, era como, vamos, claro, y está tirando millas, y de alguna forma creo que también por eso funcionamos y en el guión, a la hora de escribir, en el rodar, primero porque nosotros nos respetamos profundamente, lo que decida uno de nosotros cuando haya que tomar una decisión se respeta, se comprende, y nunca ha habido esta cosa de no, porque tú has propuesto y yo tal, y mi equilibrio. No. O sea, no ha existido, no hubiéramos hecho esta historia, ¿no? Entonces, es como que en el rodaje Jorge decidía tal, será la mejor decisión en ese momento porque la ha tomado por algo. Y si yo en otro momento decido algo, pues exactamente igual, ¿no? Entonces estaba todo tan compensado que es que casi no había que hablar. No había que hablar de nada. Es que a dirigirte tienes que ir con alguien con el que tengas una conexión muy grande. Sí, claro. O sea, si no es imposible. O sea, irte a dirigir con alguien con el que no tengas esa conexión es que dos personas se frustren de una manera brutal. Sí. Porque luego verías la peli y no estás disfrutando, estás como que... Sí. No, pues nosotros vemos la peli y es la peli de los dos tienen la misma sensación. Pues supongo que si los dos habláramos de las cosas que a lo mejor volveríamos a hacer, posiblemente coincidiríamos en la misma. Pues aquí nos pusimos aquí, pues no sé qué. Pero no, tienes que ir muy unido. Y esto también nos lo da, yo creo, que ser hijos de la industria, porque nosotros hemos trabajado en una sala con un montón de guionistas y te acostumbras a oír muchas voces. Y entonces cuando te acostumbras a oír muchas voces, te acostumbras a que te digan que no. Claro. Entonces, si aprendes a eso, aprendes a que a lo mejor hay cosas que yo he decidido o que la he decidido y que tú no las hubieras decidido, pero tú las ves y te parecen buenas. Sí. Y entonces sabes que lo tuyo a veces no es lo mejor. Y eso es básico, pero para la vida. Sí. No para hacer sí, yo creo que casarte o tener un hijo lo puedes hacer con cualquiera, pero una película tienes que pensar muy bien con quién la hace, porque eso es para toda la vida ya. Sí. Como... lleváis 20 años trabajando juntos, muy metidos en la industria, como habéis dicho. ¿Quién ha cambiado más, la industria o vosotros en esos 20 años? Pues creo que las dos a la par. Yo creo que los dos a la par. Sí, la industria ha cambiado mucho. De hecho, la industria en la que nosotros crecimos no existe ya. Es triste decirlo. No digo, fíjate, no creo que sea ni mejor ni peor, es otra. Es triste porque hay un concepto siempre un poco nostálgico porque fueron unos años, buenísimos. O sea, yo siempre recuerdo esos años como maravillosos, volvería a ellos. Y nosotros hemos cambiado mucho. Fíjate, pues eso, cambiamos en 8 años de escritura, pues es que es indudable. O sea, de hecho, lo que dice Fer es que te encuentras en un momento con un pozo y con una madurez y con una tranquilidad. Yo creo que hace 8 años me hubiera dado un telele todo el rato y esta vez estaba ahí y era como, bueno, pues esto es una película, la vida es otra cosa, vamos a hacerlo lo mejor posible y ya está. Sí, para mí ha cambiado, ha ido en paralelo, ¿no? También, obviamente, porque no solo como guionista, tú vas sumando años, ¿no? Y la perspectiva de vida es completamente otra, ¿no? Claro. Pero bueno, yo sí lo que he hecho de menos de esta industria ya del Pleistoceno, que ya no existe, del Paleolítico, era la colectividad, hacer las cosas en grupo, juntarte, ¿no? Que la película también aboga un poco por eso, ¿no? Por volver a lo colectivo, salirte de lo individual, ¿no? Escuchar al otro y volver a sentarte a la mesa, ¿no? Entonces también yo creo que, y el hecho de Jorge y mío de querer hacer esta película, como decía antes, era salirnos del ordenador, de apagar la pantalla del ordenador y verte tú solo en el reflejo de tu casa, trabajando, currando y sacando un trabajo que no te conecta con nada, solamente contigo mismo, ¿no? Entonces llega un momento que necesitamos salir de eso, es decir, necesito compartir con un equipo y tener otra experiencia de vida y de película.
Gracias por escuchar Exigencias del Guión. Redacción y realización Paul Sánchez. Diseño gráfico Jorge Espejo. Música Ana Álvarez Prada.